Graba, ahora sí. Perfecto. Bueno, ya estamos conectados varios. No puedo verificar cuántos. Espero que sean la mayor cantidad posible. Muy buenas tardes, apreciados bachilleres. Hoy vamos a empezar con la clase concerniente o con el seminario, el grupo de clases, no seminarios, el grupo de clases concernientes anestésicos, lo cual implica anestésicos locales, por razones de tiempo, anestésicos locales, hipnóticos y sedantes, y anestésicos locales ustedes lo van a manejar con mucha frecuencia. Y a propósito de toda esta situación que estamos viviendo de COVID, etcétera, etcétera, vamos a ver la parte de relajantes neuromusculares, de acción periférica y de acción central. ¿Por qué digo yo eso? Porque esos son fármacos que se utilizan con mucha frecuencia en anestesiología y en la hermana de la anestesiología, la gemela, que es la parte de terapia intensiva, que es una de las hermanas, además de la emergenciología, son derivadas de la anestesiología. Continuando con ello, podemos decir algo interesante en relación a los anestésicos locales. Aquí aparece, yo estuve revisando la literatura recientemente y aparece el doctor Niemann de España, de Alemania, perdón, que inicia en 1860 el uso de cocaína en oftalmología, pero es una verdad a media y como verdad es a media es cuestionable. Una verdad que es relativa porque ya los aborígenes, no los indios de América, no, aquí no había indios, pues esto no era la India, los aborígenes, los habitantes nativos de América ya utilizaban la cocaína, la pasta de coca como anestésico, e incluso los incas y los mayas hacían trepanaciones, es decir, una apertura en el cráneo para las personas que sufrían de epilepsia y supuestamente por ingresar a los demonios. Pero Niemann, en 1860, reporta, ojo con esta palabra, reporta el uso de la cocaína como anestésico local en oftalmología. Luego, en 1905, el doctor Einhorn, también era sueco-alemán, si mal no me acuerdo, reporta el uso de la procaína, otro anestésico local que está en curso aún. Incluso la cocaína sigue en curso como anestésico local en algunos países como México que utiliza la cocaína para las cirugías nasales, porque evita el sangramiento y además que evita el sangramiento, da una excelente calidad de anestesia, de la cual vamos a hablar ahora. Luego, en el año 1943, el doctor Löfgren y Lundquist sintetizan y reportan, porque el que no reporta pierde, eso es así. El que no reporta pierde. Löfgren y Lundquist empiezan el uso y sintetizan y usan un anestésico que es el más usado mundialmente, que es la lidocaína. En 1957 aparece la bupivacaína, que se buscaba un anestésico de acción un poquito más prolongada. Aparece Enkestam con la bupivacaína. Luego aparece Löfgren con la prilocaína. Löfgren es el mismo de la lidocaína. Ahora aparece con la prilocaína, que también tiene cierto efecto vasoconstrictor y ya vamos a ver por qué eso es importante. Y en el 96 aparece unos anestésicos. Es una breve reseña, que es la ropivacaína. La ropivacaína sigue siendo un excelente fármaco, altamente bradicardizante. Fue sintetizado por la misma gente de laboratorios Bayer. Y la ropivacaína, su uso, a pesar de que es sintetizada por Bayer originariamente, su uso no comienza en Alemania, su uso comienza en los Estados Unidos, en los Estados de la Unión. Aquí hay algo interesante cuando yo les decía a ustedes, muchachos, en lo que es reseña histórica. Niemann reporta el uso por primera vez de la cocaína en oftalmología, pero en el año 1884 el doctor Sigmund Freud había hecho ya estudios bien interesantes de bloqueos nerviosos con la cocaína, ya que él estaba utilizando la cocaína para los pacientes que eran adictos a la morfina. Entonces les daba cocaína, los sacaba de un vicio y los metía a otro vicio, por decirlo de alguna manera. Pero resulta ser que el doctor trabaja con otro colega, el doctor Karl Kohler, un alemán, y él tenía una novia, esto es historia. Yo le voy a preguntar cómo era el nombre de la novia en el examen. Una novia en otra ciudad, y él se va de Viena a visitarlo y dejó por un tiempo, por unas semanas, a el doctor Karl Kohler, que es el padre supuestamente de la anestesia ocular, aunque ya los rusos tenían cientos de trabajos publicados. Pasa que la Unión Soviética no publicaba, los rusos no publicaban.
y aparece como el padre de la anestesia moderna oftalmológica, el doctor Karl Kohler, ayudante del doctor Sigmund Freud. Él, como quien dice, él le trampeó, le birló los trabajos a Sigmund Freud y él fue el que publicó y por supuesto aparece él como el padre de la anestesia oftalmológica. Esto es una breve reseña histórica. Luego en los años 20 aparece por allá un doctor dando peridurales en España, etcétera, etcétera. Pero esto es una reseña histórica muy breve sobre los anestésicos locales. Vamos a pasar ahora a otra cosa. Fíjense el orden como van apareciendo los anestésicos locales. Abajo le puse al pie de la letra, al pie de la hoja, o al pie de esta lámina le puse, se hace énfasis en las aminoamidas, porque son menos alergizantes, eso es cierto, y son mucho más estables, además de un metabolismo mucho más predecible, porque son degradadas en parte por las esterasas o por la colinesterasa plasmática. ¿Ok? Entonces, ese es un dato a considerar muy importante. Pasamos a la siguiente lámina. Ahora, ¿cómo podemos definir nosotros? Alguien estos días estábamos conversando vía Google Chat y me decía, no, porque eso no son anestésicos, no es anestesia lo que el efecto producido por los anestésicos. Claro, es un error que yo le comenté también, yo lo hubiese cometido hace tiempo. Y se comete con frecuencia. No es anestésico porque no disminuye lo que hace, lo que es analgésico. Y le digo, sí, es un analgésico que puede ser utilizado como anestésico general bien venosa, los anestésicos locales. ¿Ok? Pero me decía que, fíjense, es una concepción errada y es mi deber corregirla. Decir que no son anestésicos porque no producen hipnosis es una concepción errada, pero pueden producir hipnosis a ciertas dosis, primero. Y segundo, la analgesia es uno de los componentes de la anestesia. Ojo, la anestesia no es sueño, ni es solamente la insensibilidad al dolor. Ese es uno de los componentes. El otro componente es la relación neuromuscular, el otro componente es la protección ante las reacciones neurovegetativas, taquicardia, bradicardia, etcétera, propias del dolor. Y el otro componente es la protección inmune, es decir, resguardar al paciente, y la hipnosis es uno de los componentes. El otro componente es la protección ante la toxicidad farmacológica. Esos son los componentes importantes y básicos de la anestesia general. Ahora, ¿cómo se define un anestésico local? Un anestésico local es un fármaco que se une, aquí hay un error de ortografía terrible, me disculpo, esta lámina no lo hice yo, de manera reversible, que es con vela biodental, me disculpo, o sea, no la hice yo, o sea, la mandé a hacer por si acaso, pero asumo esta responsabilidad. Reversible a los canales de sodio, bloqueando la neurotransmisión de los impulsos nerviosos. Ya en una lámina subsiguiente vamos a verlo. ¿Qué sucede si tú bloqueas los canales de sodio? Pues simplemente no hay despolarización. Ahora, la pregunta es, ¿a cuáles canales se une? ¿Verdad? ¿A cuáles canales se une? Porque hay canales de sodio en varias partes. Bueno, se une donde haya canales de sodio y mientras más activos sean, con más rapidez se va a unir, se une la lidocaína o el anestésico local, ropivacaína, bupivacaína, cualquiera, procaína, se une con más rapidez que donde no hay canales de sodio, que es en casi ningún tejido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son casi que ubicuos. De tal manera que es una unión reversible, ojo con esto, una unión reversible a los canales de sodio, impidiendo la despolarización. ¿De cuáles vías? Me pueden preguntar ustedes. Bueno, de las vías de la nocicepción. ¿Qué es la nocicepción? Noxa, dolor. Las vías del dolor, muchachos. Entonces, bloqueando tú la transmisión del dolor, pues el paciente está en un estado de analgesia, ¿verdad? Que si le colocas otro elemento más, que ya lo veremos más adelante, un sedante, una cuestión, estás en sedación y analgesia. Sedación y analgesia. O sedación y anestesia cuando hay un bloqueo en la columna, que lo que llaman la gente anestesia en la columna, que puede ser peridural, o raquidia, o intradural, o subaracnoidea, perdón, intraaracnoidea y subaracnoidea o tecal, que es también hay bloqueo de todo tipo de conducción, no solamente del dolor, también se bloquea la conducción de la respuesta al dolor, es decir, la motricidad, por eso hay relajación neuromuscular. Por eso es que era un concepto errado decir que los anestésicos locales no producen anestesia, sino analgesia nada más. No, también son capaces de producir relajación neuromuscular dependiendo de dónde se instilen, dónde se administren.
Otro elemento importante, muchachos, que tienen que considerar es una relación interesante, que es la relación diámetro-bloqueo. Miren bien, a mayor diámetro dura más, te tardas más en bloquear la conducción nerviosa. Te tarda más porque hay mayor superficie, hay mayor cuantía o mayor cantidad de canales de sodio y por consiguiente se va a retardar el inicio de la analgesia. Por esa razón es que existe una relación inversa entre el diámetro y la rapidez de bloqueo. ¿Ok? Y la rapidez de bloqueo. De tal manera, muchachos, que es una relación inversa. ¿De qué otra cosa depende? Bueno, de que si las fibras son mielinizadas o no mielinizadas. Si las fibras son mielinizadas, el bloqueo es saltatorio. Por consiguiente, el bloqueo es a través de los nódulos de Ranvier. Es un bloqueo que se produce de una manera más acelerada también. ¿Estamos claros? Pasemos a la otra lámina, creo que les va a servir. Esta es lámina típica del doctor Velázquez, que es extraordinario, ¿no? El doctor Velázquez, verdad que lo hace muy bien. Espero que nos sigan chateando con el doctor Velázquez en clase. Deseamos eso. Aquí estoy conversando con un bachiller que siempre ha estado pendiente de ustedes y de hacer todas las cosas correctamente. Aquí vemos la clasificación y características de la fibra nerviosa. Aquí tienen los tipos de fibra, la alfa, la beta, la gamma, la epsilon y las B y la C. Fíjense el diámetro. Pero algo interesante, no solamente la conducción depende del diámetro, ¿verdad? No solamente la conducción depende del diámetro. A mayor diámetro, la velocidad de conducción es mayor, porque la resistencia es menor. Discurre la corriente eléctrica con más facilidad a través del nervio, de la fibra nerviosa. Pero hay otro elemento también interesante, que es la presencia de miolina, lo que incluye también, por supuesto, digamos, aumenta también la rapidez o la velocidad de conducción. En este caso de la alfa tenemos la función motora, que es el orden de bloqueo de 5. Esta es una escala que se utilizó, estos estándares de escala se utilizan poniendo las más difíciles de bloquear es 5 y las más fáciles de bloquear es 1. De tal manera que 5 es la fibra motora. Son fibras muy gruesas, que tardan mucho, es muy difícil. O sea, digamos, en una técnica anestésica, peridural o raquidia, lo que de último se bloquea, lo primero que se bloquea de lo que nosotros deseamos es la nocicepción, el dolor. Pero lo que más tarda en bloquearse son las fibras motoras. ¿Por qué razón? Ya se lo decía atrás. Se bloquean por qué razón? Porque son las fibras de mayor diámetro, a pesar de que son mielinizadas, aquí priva, o sea, aquí es privativo, el diámetro de la fibra. Por consiguiente, a mayor diámetro de la fibra, mayor tiempo tardamos en bloquear. Pero también hay otro elemento. Mayor tiempo tardamos en desbloquear o en recuperar la función motora. Cuando ustedes bloqueen una mano, por ejemplo, van a suturar un niño que se cortó y le ponen el dedito en la falange, lo infiltran, lo último que, por eso se va a diseminar por el tejido, lo último que él va a recuperar de ese dedito o de esa herida va a ser, o el sitio donde ustedes instilen, es la función motora, es la función motora. Lo mismo sucede en la columna. Cuando se instila el anestésico local, te da una anestesia peridural o raquidia, el paciente no va a mover las piernas por un tiempo determinado. Es lo último que va a recuperarse. ¿Ok? Lo último, la función motora. Es la primera, es la última que se pierde, la última que se bloquea y es la última que se recupera también. Bueno, aquí hablamos del bloqueo, esto es también crucial. El bloqueo ortosimpático o simpático. Mira, es el bloqueo más rápido que se da. Cuando uno da una anestesia, ese tipo de anestesia llamada raquidia, como yo le decía a ustedes, o peridurales, eso no les voy a preguntar técnica específica, pero para que ustedes sepan, que ustedes alguno puede decir, pero esa es materia de especialidad, sí, pero ustedes tienen que dominar eso. Ustedes son médicos, casi médicos, pues están en eso. Lo primero que se bloquea es la respuesta simpática. ¿Por qué razón? Porque las concentraciones para bloquear el sistema simpático es muy bajo, 0.5. Aquí lo vemos, ¿ves? Y uno generalmente utiliza concentraciones de 2% si es peridural y 5% si es una anestesia raquidia. Por eso es que cuando se da anestesia raquidia,
hay un bloqueo simpático importante y un bloqueo, pero muy rápido, un bloqueo por una sección farmacológica. Es como amputar la médula con fármacos de manera transitoria. La transitoriedad es una propiedad inherente a los seres vivos en lo que es anestesia. Anestésica es una propiedad inherente a los seres vivos donde hay pérdida de las sensaciones, pérdida de la respuesta al dolor de manera reversible, no irreversible. Es inherente a la condición de vida. En escala de bloqueo, el otro bloqueo es la conducción dolorosa. El bloqueo de la conducción dolorosa sucede, te puedo decir, al minuto, a los 2 minutos. Luego la sensibilidad térmica, fíjense la fibra, la relación diámetro con el bloqueo, tacto, presión, y al final las que se bloquean después son las fibras tipo A motoras, son las de mayor grosor, son las que, les repito, más tardan para bloquearse y más tardan en revertir el bloqueo, en revertirse el bloqueo motor. Continuemos. Aquí está la clasificación tomado también del libro del doctor Velázquez. Tomé bastante información del doctor Velázquez y otros de otros libros que por ahí creo que se los mandé a algunos de ustedes. Aquí vemos la clasificación de la fibra nerviosa. A alfa, beta, a gamma, a epsilon. Esta es la fibra B. Vemos el diámetro, la característica, si son aferentes o deferentes, y fíjense que bloqueo motor y propiocepción. Tono muscular, tacto. Fíjense que siguen siendo las fibras musculares, motoras, disculpen, las fibras motoras, las que tienen una conducción más rápida, ¿de acuerdo? Véanlo en este cuadro bien explicativo que está acá. Continuamos. Pasamos a otro cuadro y los anestésicos locales se pueden clasificar de muchas maneras. Ustedes pueden decir, se pueden clasificar desde la aparición. Hay quien me dijo en estos días, pero si los puedo clasificar en anestésicos locales antiguos y anestésicos, no, yo le digo, no, porque ellos no se ponen viejos. Lo que pasa es el tiempo, ellos no, ellos siguen siendo la misma estructura química. Los anestésicos locales se clasifican en dos grandes grupos que ya vamos a ver. Este grupo que está aquí, de los anestésicos locales más utilizados, ya les voy a decir, los dos grandes grupos son los aminoamidas y los aminoésteres. Y ya les voy a dar una regla mnemotécnica para que se la aprenda. Los anestésicos locales más usados son la procaína, aquí la vemos, la procaína, la tetra, que es de acción corta, tiene una potencia anestésica de la procaína relativamente poco. La procaína en los años 90 gozó de mucha popularidad porque como era relativamente corta a su potencia analgésica y relativamente corta su vida media, también era en la cirugía ambulatoria, por lo menos lo que era varicoceles, hidroceles, hernias inguinales, hernias umbilicales, la recuperación también era muy rápido. Aquí vemos el PK. Fíjense que todos los anestésicos locales son bases relativamente débiles. Vemos también algo bien interesante que es la liposolubilidad. Ya vamos a ver por qué la liposolubilidad es importante en lo que es el mecanismo de acción del fármaco. El fármaco, mientras sea más liposoluble, se va a unir con más intensidad a la matriz lipídica. Aquí hay una ambivalencia de funciones que más adelante se la explico. Hay una ambivalencia funcional. La ambivalencia funcional es la siguiente. A mayor liposolubilidad, el fármaco va a ingresar más rápidamente al interior de la célula, ¿verdad? Y va a atravesar más rápidamente la membrana de la interfase lipídica. Pero una vez que llegue y se consigue con el canal de sodio, el fármaco se disocia, se transforma en un catión, sea un oxidrilo, para poder cerrar el canal de sodio. Ya les voy a explicar por acá en una gráfica, parece algo, pero es algo muy elemental. Otro fármaco que, miren, fíjense por lo menos, ¿puedes parar un momentico aquí? ¿Se puede parar? Sí, sí. Ya va.